Los 4 mejores equipos del Campeonato Nacional Sub-20 del sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación AC se enfrentaron en 2 semifinales tan distintas como el agua del aceite. La máquina de hacer goles de Michoacán, Edgar Ublester, no pudo anotar ni un tanto en su confrontación con la escuadra de Baja California. Alexis Herrera de los baja californianos sería el que abriría el marcador a favor de los suyos. Emanuel Espinosa pondría el esférico en la red, poniendo en graves aprietos a los michoacanos, y Minoy de Candelero, el número 16 de los azules, anotaría 2 más durante el segundo tiempo, asegurando su pase a la final. En la otra semifinal, la de Sonora contra Nuevo León, el gol brilló por su ausencia. Y es que ninguno de los equipos se dio en el área de los 11 pasos y ninguno supo aprovechar las múltiples llegadas a gol creadas durante el tiempo reglamentario. Llevando la decisión del pase a ronda de penales, los sonorenses sintieron la presión y fallaron uno de sus tiros. Por otro lado, los neolonenses anotaron sus 5 disparos y mandaron al otro de los favoritos a su casa. En los campeonatos nacionales del sector amateur no se realiza juego por el tercer lugar. Sin embargo, este reconocimiento se le da al semifinalista con la mejor puntuación, y en este caso se trató de Sonora, quien acumuló 15 puntos durante su participación. Fueron Lucía Mijares, gerente de desarrollo deportivo del sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, y Enrique Echeverría, director técnico de la Selección Nacional Sub-15, quienes entregarían las medallas a los sonorenses. En entrevista para el sector amateur, el profesor Echeverría reconoció haber visto más talento del que esperaba y aseveró que, aunque es difícil que un joven de 19 a 20 años salte al fútbol profesional, es algo que se puede hacer con mucho trabajo. Ahora el nivel en sub-20 me está sorprendiendo porque comentaba que de alguna manera ya los técnicos y los equipos vienen más preparados, ya no vienen a competir, ya vienen a ganar. Y eso es importante, que ahora ya las competencias son más fuertes, no hay rival fuerte, no hay rival débil. Personal disfruto cada que me invitan, cada que venga, y así sea sub-15, sub-20, sub-13, sub-50, yo sigo disfrutando con eso. Entonces agradecerles a ellos, a los familiares que vi que había en la tribuna, familiares que sigan apoyando ese sueño y apoyándolos en lo que les gusta, que es el fútbol. Muchas gracias. La final del Campeonato Nacional Sub-20 será disputado por Nuevo León y Baja California.